que es invisible muchas veces se hace difícil de entender cuando no se tiene ejercitado el discernimiento espiritual. Escrito está, si no entendemos las cosas terrenales, mucho menos entenderemos las espirituales. ¿Cuán responsables somos de entender o no entender las palabras de nuestro Dios? Y si muchas veces se nos hace difícil de entender y comprender las palabras de nuestro Dios, por ende, de la misma forma, más difícil se nos hace el poner por obra la palabra de nuestro Dios. Digo, por falta del entendimiento, falta del conocimiento. Escrito está, mi pueblo erró y erró por falta de conocimiento. Analicemos los siguientes versículos. Génesis capítulo 3, verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. La obligación de Adán, como varón, como cabeza, es determinar el origen del fruto que va a comer. Para él es solamente kosher o santísimo, siempre y cuando que no derivara del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y él era culpable de consumirlo, siempre y cuando no haya determinado el origen de su comida, sin cerciorarse de que fuere una especie permitida por nuestro Dios, que fuese santísima. De la misma forma nosotros somos tan responsables de analizar antes de tiempo las cosas que estamos consumiendo. Digo, y vuelvo a repetir, si no entendemos las cosas que son naturales, terrenales, mucho menos entenderemos las cosas que son espirituales, las celestiales. Y es que nuestro Dios, a través de las cosas naturales, nos está orientando para ejercitar el sentido espiritual, el discernimiento espiritual, para que entendamos las cosas que son de arriba, para entender y más, para alcanzar a ver el mundo espiritual invisible. Imaginarnos cómo es o cómo será el mundo espiritual invisible no es correcto cuando la imaginación proviene de nuestro propio corazón, de nuestra propia idea o filosofía. Lo único que puede orientarlo para entender las cosas invisibles es la eterna y poderosa palabra de nuestro Dios. Es la voz de Dios hablando. Es la sabiduría de nuestro Dios abriéndonos el entendimiento para comprender, para entender las cosas que son espirituales, las cosas que son invisibles. Génesis capítulo 3, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entendamos un poco los prototipos, los tipos, las figuras, las alegorías. Una mujer aquí representada representa al vientre, de donde provienen los hijos. Por tanto, estamos viendo y entendiendo de que una mujer, normalmente en las escrituras, es figura de la iglesia, de la novia, de donde provienen los hijos. Y es aquí en esta representación, en esta figura alegórica, que vemos a la esposa, vemos a la iglesia, en estas figuras místicas, no siendo responsable con lo que va a ingerir, no aplicando discernimiento espiritual de las cosas que va a consumir. Pero Adán tampoco fue responsable en aplicar discernimiento, ni mucho menos la obediencia a la voz de nuestro Dios. Fue nuestro Dios y Padre quien le dijo y le dio indicaciones
de las cosas que podía comer y las cosas que no podía comer, de los alimentos, de lo que es verdaderamente alimento y de lo que no es alimento. ¿Cuán responsables somos nosotros mismos de este discernimiento a través del conocimiento de las palabras de nuestro Dios, a tomar la decisión exacta o correcta de las cosas que debemos ingerir o lo que no debemos ingerir? ¿Cuán responsables somos nosotros, los cabezas de hogar, los jefes de familia, los padres de familia, para velar por nuestros hijos, por nuestra descendencia, por nuestras esposas, por nuestra familia, para discernir oportunamente las cosas que hemos de comer o no hemos de comer, las que debemos desechar? Estoy hablando en un sentido espiritual. En este tiempo donde hay muchos predicadores, muchos profetas, muchos enseñadores, muchos maestros, somos nosotros los responsables. Somos nosotros los jefes de hogar, los padres de familia, los responsables de las prédicas, de las enseñanzas, de la doctrina como alimento espiritual en que vamos a ingerir o que va a ingerir nuestra familia, la familia de la fe. El juicio que aplica nuestro Dios a nuestro padre Adán fue el no discernir oportunamente las cosas que iba a comer. Él había dicho anticipadamente: toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla y que está sobre la tierra, os será para comer. Nuestro Dios y Padre había dado indicaciones explícitas de lo que es alimento y de lo que no es alimento. Pero Adán no aplicó discernimiento anticipado en este contexto, siendo él responsable tanto de sí mismo como también de su esposa. Génesis 21, versos 10 y 12. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave de en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, tu mujer, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Analicemos el texto que se contrapone. En este párrafo vemos que Abraham se benefició al escuchar, al oír la voz de su mujer, la voz de su esposa, y Hashem, el santo y bendito, le dijo: todo lo que te dijere Sara, atiende su voz. Todo lo que dijere tu esposa, atiende su voz. No fue como en el caso de Adán. El error de Adán fue oír la voz de su mujer, pero no porque sea su mujer, sino más bien porque el consejo de su mujer tenía siembra diabólica, siembra satánica. Pero en este caso, en la contraposición, Sara, esposa de Abraham, tenía una voz de parte de nuestro Dios, nuestro Elohim. Por eso es que nuestro Dios le dice a Abraham: todo lo que dijere tu mujer, atiende su voz. Todo lo que dijere tu mujer, oye su voz. Cuando Abraham atiende la voz de su esposa por el consejo divino, la palabra profética que sale de la voz de su esposa, Abraham fue bendecido en su simiente. Es por Isaac que tu descendencia portará tu nombre. Meditemos un poco más. Cada uno de nosotros es libre de tomar la decisión. Cada uno de nosotros, en el libre albedrío, podemos ser bendecidos a la misma forma de Abraham, cuando oye y obedece a la voz profética de su esposa. Es la figura mística y profética que representa la iglesia. O bien podemos repetir la historia de Adán, repetir el pecado de Adán si comemos un producto sin la información segura. El discernimiento del Espíritu Santo, discernimiento divino que debemos aplicar frente a cada alimento espiritual, es responsabilidad tuya y mía y nuestra. ¿Debemos o no debemos escuchar o seguir el consejo de otro o no? Y allí la decisión.
Los eruditos dicen que pecado es errar al blanco. Esta puede ser una decisión extremadamente difícil, particularmente cuando se trata de un consejo de una esposa para su marido, de la iglesia. El mensaje implícito es que existe un solo tipo de consejo digno de ser escuchado u oído, y ese consejo es aquel que coincide con la palabra del Eterno. Quizás Eva le gritó una y otra vez, en repetidas ocasiones, a su esposo Adán, tanto que finalmente lo hizo caer.